¿Cuáles eran los principales rasgos de la biografía política de Felipe Calderón? La trayectoria política de Calderón representaba un enigma para cuando fue investido candidato. Realmente era un político poco conocido, salvo en los pasillos del Partido Acción Nacional y su paso por el Congreso. Yo diría que Felipe Calderón tuvo una presencia bastante grisácea, pero que supo mover las estructuras del partido que conocía para arrebatarle al foxismo el control del partido primero, imponerle la candidatura segundo y ante una serie de desbarajustes que había en la plaza pública, llegar al poder. ¿Cómo surge la candidatura de Felipe Calderón? De manera muy adelantada, Vicente Fox dice que se abre el juego sucesorio, muy parecido a lo que ahora estamos viviendo con el presidente López Obrador. Y cuando ve que los aspirantes se lo toman en serio, lo primero que hace es cortarle la cabeza, como él dice, a Felipe Calderón. Felipe Calderón mueve un evento en Jalisco y ahí aparecen sus aspiraciones. Sin embargo, sabedor de que él tiene contactos en el partido, por la vía independiente logra imponer su candidatura, porque Vicente Fox siempre estuvo en contra de ella. ¿De qué se habla con el vocablo la guerra de Calderón? Calderón llega al poder en una sociedad muy enconada. Carga con el epíteto de espurio. Se dice que no ganó la elección. Se dice que hubo un fraude. Y a partir de ahí él trata de cambiar la narrativa, y lo primero que hace a los días de tomar el poder es ordenar que las Fuerzas Armadas salgan a combatir el narcotráfico. Hay que decir que el problema del narcotráfico no era muy serio. Había un serio problema de delincuencia, pero no del narcotráfico. Y a partir de ahí se desata una espiral de violencia que no tuvo ni pies ni cabeza. Fue una ocurrencia que provocó un enorme río de sangre. ¿Tuvo éxito la estrategia presidencial contra el narcotráfico? No. La estrategia se centró fundamentalmente en descabezar a los líderes de los carteles. Y esto provocó que los carteles se fracturaran en otros carteles y que se repartieran por todo el país. Con Calderón ya no se combate contra el Pacífico, contra el Golfo, contra los Arellano Félix en Tijuana, sino ya surgen muchos grupos en donde es una hidra de muchísimas cabezas que no se puede controlar. De ahí tanta violencia. ¿Cuál fue el desempeño de la economía del sexenio de Calderón? Calderón, haciendo a un lado lo que pasó con Miguel de la Madrid, es el periodo que menos creció la economía. Habrá que decir que no fue por culpa directa de su gobierno, sino que aquí hubo dos factores que rompieron la inercia. Uno, la pandemia del H1N1, y dos, la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Sin embargo, también hay que decir que el gobierno de Felipe Calderón no impulsó los cambios, las reformas estructurales a la economía para que permitiera un mayor dinamismo. ¿Por qué pierde el PAN la presidencia de la República? El PAN pierde la presidencia de la República porque Calderón no supo ser un jefe de Estado. Fue un personaje rijoso, fue un personaje que nunca le interesó sumar, ni siquiera apoyó al propio candidato de su partido, hizo lo mismo que habían hecho con él, y entonces la gente cansada de los malos resultados optó por otra opción.